Ok, ya estoy de vuelta. Espero ya no volver a desconectarme. Discúlpenme. Entonces, les decía yo que sin duda alguna hay gente como Enoch hoy en día. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención este tópico que hoy quiero empezar a tocar con ustedes, porque para mí es muy impactante. Este varón se iba de su casa por días y regresaba. Hoy en día yo puedo ver, por ejemplo, entre gente de aquí mismo, entre nosotros, o de la gente que se congrega en la iglesia, o aquí en Paraíso, es muy común por el tipo de trabajo que se vive con los varones. Ahí están los que se van a plataforma, los que van a pozos, los que trabajan en barcos. Tengo un primo hermano que es capitán de barco, se ausenta no son días, son meses. Y literal, su familia tiene que pagar un precio por, por el trabajo que él tiene. Y él, cuando se hace presente uh, con su familia, tiene que esforzarse el doble, el triple, ser más intenso en su labor de ser padre con sus hijos, porque viene con el objetivo de dejar una huella que no se borre por los próximos 2, 3 meses hasta que él vuelva, y vuelve en la siguiente vez con otro golpe de intensidad en su amor para poder suplir la ausencia que él ha tenido con sus hijos. En ese sentido, por ejemplo, yo veo al apóstol Byron, que es mi padre ministerial, nuestro papá ministerial. Ese es un hombre que en el día de hoy, como Enoch, fue elegido por Dios y ha sido un instrumento para bendecir a tanta gente en tantas naciones, iglesias, continentes hoy en día. Para muchos es una lámpara. Muchos así lo han dicho, como se expresó alguna vez el pueblo de Israel del rey David. Eh, ellos decían que David era la lámpara de Israel, por cuanto él los impulsaba y los cuidaba y tenía ese propósito de Dios en su vida. Pero ahora que yo he estado cerca de la vida del apóstol Byron, asistiéndole a su persona, me ha tocado ver el alto precio que él paga. Yo veo sus agendas. Ustedes pueden ver la agenda de sus jornadas mensuales que luego se comparten ahí en la página de Ministerios Jesús Rey de Gloria, apóstol Byron Walter, y pueden ver que las jornadas no son nada cortitas. O sea, él no trabaja nada más cada domingo, como pudiera yo decir que trabajo yo, sino que su jornada empieza hoy, 1 del mes, y termina casi a final del mes. Y los días de descanso son pocos, y además él vive en Michigan, por ejemplo, en Michigan, Estados Unidos, y hoy anda en Argentina. Entonces, la distancia, lo que tiene que hacer, sus hijos han vivido así toda la vida. Tu esposa ha tenido que aceptar que el varón que él ama, el varón que es su varón de su pacto, es una persona elegida por Dios para hacer eso. Y cuando él llega de regreso a su casa, tiene, y me ha dicho, no me hables ya, trata de no contestarme, tengo que dedicarme a la Silvi. O sea, llega primero a ser esposo, por supuesto, pero hoy no vamos a tocar el tema de ser esposo, porque el punto aquí es que vamos a hablar de los hijos.
¿Y por qué los hijos? Porque fue lo que a mí me impactó en el corazón. Fue lo que a mí me impactó en el corazón y quiero hacer caso al Espíritu en dirigir esta reunión o esta enseñanza. Y el punto es que, ¿qué habrá hecho Enoc para lograr que sus hijos no tuvieran el, el trauma de vivir con un padre ausente? Porque realmente él era un padre ausente cuando no estaba, cuando se iba a caminar con Dios y cuando iba a realizar su trabajo. Esos libros que les digo que mencioné, decía que su gente, su pueblo, esperaba que él regresara para poder oír las noticias que él traía del cielo. Se pueden imaginar, hasta da a entender que cuando Enoc iba a caminar con Dios, era levantado por Dios y llevado físicamente al tercer cielo y enseñarle a mostrarle tantas y tantas profundidades de lo eterno, hasta que un día el Señor decidió llevárselo. Entonces, sin duda alguna, la Biblia no habla que Enoc fue un mal padre. Siempre las preguntas, que eso es un tip que yo les doy, siempre las preguntas que tú te hagas en el Señor, sin el afán de contradecir al Señor, sino de aprender más de Él, siempre la Biblia te va a dar la respuesta. Para mí fue impactante porque para mí es algo que a mí en lo personal como hombre o como niño, como hijo, marcó mi vida. Cuando mi papá empezó a tener un trabajo político, que le tocó ser el primer secretario del sindicato de Pemex ahí en Paraíso, el primer sindicato de Paraíso, lo que es ahorita la sección 50, mi papá fue el primer secretario. Este varón, mi papá no es cristiano, mi papá lo declaramos para Cristo en el nombre del Señor, pero permítame tantito. Entonces, mi papá tenía que viajar porque en aquel entonces el sindicato no estaba completamente armado. Tenía que viajar a México, pues sabrá Dios a qué. Pero las ausencias de mi padre en aquel entonces a mí me afectaron mucho. ¿Qué hacía mi papá cuando se daba cuenta que los días pasaban y eran semanas de estar allá en México y luego regresaba? Bueno, el caso de mi papá era un papá no cristiano, era un papá que vivía en su carne, vivía y en su manera en su modo de ser, él vivía como mejor le parecía, como es la vida de la gente sin Dios. Y por supuesto que vivía en pecado. Y no estoy exponiendo a mi papá, no estoy exponiendo a mi papá, Dios me libre, sino quiero usar la historia para testimonio. Y el punto es que la ausencia de mi padre a mí me dolió mucho y me creó una inseguridad un recelo, un resentimiento contra él que hasta aún en la adultez puede llegar a afectar si yo no estoy equilibrado en el Señor. No voy a contar, por ejemplo, la parte de los defectos que él tuvo como esposo, sino como padre. ¿Qué hacía mi papá
Después de 2, 3 semanas se presentaba a la casa como si nada. Llegaba con películas VHS y películas beta, con, regalos, y trataba de suplir la ausencia con regalos. A mí me emocionaban los regalos, pero llegó el punto en que ya no me eran como que tan relevantes, porque lo que más me pesaba a mí era que él nos dejara. Y yo vivía en una zozobra, cuanto más mi hermano. Eso nos creó mucho trauma. Lo peor es que cuando él llegaba, sí, permítame tantito. Lo peor es que cuando él llegaba, no estaba presente con nosotros. Es decir, era un padre presente físicamente, pero ausente en su paternidad. Y entonces eso también afectaba. Era un padre que nunca fue a a una reunión de la escuela, a un evento donde yo iba a participar, ni mi hermano. Entonces todo eso era algo que nos afectaba, porque yo veía que llegaban los papás de mis amigos y ellos volteaban a ver a sus papás y yo no podía hacer eso. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Pero gloria a Dios que el Señor de ahí me restauró y me hizo entender que nadie, y yo estoy aprendiendo ahorita, nadie nace sabiendo ser papá, nadie nace, eso se va aprendiendo, pero sí uno puede aprender de Dios la paternidad correcta, porque el Padre perfecto es Él. Cuando yo sentí la ausencia de mi padre y vino Dios a mi vida, Él me hizo entender que las noches que yo lloré, los días que yo sentí, las veces que yo seguí a mi papá en la bicicleta atrás de su coche, en esos tiempos que yo sentía que mi padre se iba, Él estuvo ahí. Y desde entonces he entendido mucho de la paternidad de Dios. Más aún, cuánto me ha amado, yo lo he ido aprendiendo, cómo yo he aprendido a amar a mi hijo. Cuando nació mi hijo, cuando se embarazó mi esposa, yo no veía, no me caía el 20, ella me decía, háblale a la pancita, no sé qué, y dile, yo la veía hablando con la barriguita, y yo cuando me ponía con la barriguita, yo no sabía qué decir, que para mí era una barriga, una barriga inflada. Y ella decía, háblale, es que le tienes que hablar. Y yo, hola. Y solamente decía eso. Pero cuando él nació, cuando yo vi esos ojos, que no porque sean ojos claros, sino yo vi la profundidad de los ojos de ese niño que venía de abrir los ojos a lo terrenal por primera vez, pero venía de ver las cosas del cielo. Una cosa impresionante para mí, un alma limpia, acababa de abrir los ojos y esa alma me la estaba confiando a mí, Dios. Yo tuve temor, pero conforme pasaron los días, a mí me cayó y yo le digo así, para los que vieron la película de Crepúsculo lo van a entender, me cayó una impronta y la impronta, pues es cuando se te imprime un amor que tú no puedes explicar, que te marca, que no deja de ser. Yo empecé a amar a ese niño y un amor con responsabilidad. Y el punto aquí es esto, porque estamos definiendo también qué es paternidad, qué es un padre. Y un padre, para nosotros, la Real Academia Española es el que engendra un hijo.
Eso es padre. Pero aunque sea un término biológico, la paternidad implica algo divino que solo Dios lo puede dar. Yo sé que algunos aquí todavía no son padres, pero sí son hijos y han vivido quizá lo que yo les platicaba, la ausencia de un padre que se va, la ausencia de un padre que está, pero como si no estuviera. Es muy común porque el enemigo desde que conoce él el diseño de Dios, porque el diseño de Dios es la paternidad, el diseño de Dios es la paternidad, el enemigo, Satanás, se ha encargado de tergiversar al padre y el producto de ser padre. ¿Cuál es el producto de ser padre? La familia, porque el padre engendra familia. Entonces podemos ver que desde que entró el pecado y con el pecado el principado de Satanás al mundo, la familia se ha ido degradando. La figura paterna ha ido decreciendo, desfigurándose, y hoy en día podemos ver que a través de las generaciones la figura paterna ha sido imperfecta totalmente. Yo te puedo decir, tú y yo tenemos papás imperfectos, tuvimos padres imperfectos que entre su imperfección tuvieron cosas muy lindas que recordamos a los que ya no están o los que están y que hasta el sol de hoy yo puedo decir, mi papá no pudo haber sido mejor papá, porque después de tantas cosas que yo les mencioné malas, aquí sigue y ha sido un buen padre que, no, que a mí en lo personal, a mi hermano nos dio todo, con sus cosas, con sus defectos, por supuesto, porque en esa imperfección, aunque el enemigo la haya querido usar para detractar, para desvirtuar el modelo y el diseño original de paternidad que Dios tiene para nosotros y dañarnos a los que entramos al propósito de Dios, Dios nos complementa la falta que nuestros padres hayan tenido. Y ahí, en ese punto donde nuestros padres han fallado, donde nuestros padres han faltado, donde nuestros padres no han podido completar, Dios, porque lo hemos aceptado, porque lo hemos buscado, porque hemos tenido el corazón, Dios ha entrado a completar lo que nuestros padres hasta el sol de hoy no han podido completar. Pero esto solamente es para los que entramos al propósito de Dios. Mientras no estemos en el propósito de Dios, es decir, amándolo, caminando en su luz, viviendo la vida en el Espíritu, no vamos a experimentar el beneficio de la correcta paternidad de Dios y nos vamos a seguir sintiendo huérfanos, porque ese es otro tema, la orfandad, no lo puedo ahondar. Entonces vemos que Enoc era un papá que tenía un propósito de Dios, era un hombre de Dios, eso lo tenemos claro, pero se ausentaba por días. Los días, las ausencias fueron primero cortas y luego fueron mayores, cada vez mayores, al punto de que leíamos que nadie sabía dónde estaba ni dónde vivía. Es decir, ya no vive con nosotros, no sé dónde vive. ¿Se podrán imaginar que alguien se acercara a Matusalén? Matusalén era el hijo de Enoc. Enoc engendró a Matusalén y luego tuvo hijos. El primogénito fue Matusalén. ¿Se pueden imaginar? Oye, Matusalén, ¿y tu papá? No sé. Oye, ¿dónde? ¿Cuándo viene? No sé si viva, no sé. Pues imagínense el sentimiento de Matusalén como hijo.
Y a mí eso es algo que me impacta. No lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Pero es impactante porque eso es algo que tú y yo vivimos hoy en día. Y la ausencia de los padres puede afectar. Aún que tú estés presente como padre, pero que no estás presente, sino que la que figura en la educación, en el cuidado, en el amor, es la mamá. Y a veces, en el caso de mi familia, era mi mamá la que figuraba. Mi mamá me levantaba, mi mamá nos levantaba, nos hacía la comida, ella iba a las juntas, ella resolvía, ella nos daba la ropa, ella nos regañaba, ella nos educaba, ella nos coreaba. Ella era la que hablaba con mi papá y lo convencía de que nos tenía que hacer algo, ella. Pero mi papá era el hombre que solamente estaba con el control de la tele, viendo la tele, y si no estaba haciendo eso, estaba dormido, y si no estaba haciendo eso, no estaba. Claro, no estoy diciendo que siempre, pero ese era el común denominador de este hombre que me tocó a mí. Cuando él salía de esa burbuja, era reconfortante acercarme y acostarme en su cama y sentir cómo él metía su mano entre mi playera y la espalda y me acariciaba. Hasta el sol de hoy recuerdo esa mano acariciándome. Y se me puede quebrar la voz, pero soy macho y me aguanto. Pero es importante que nosotros entendamos que a veces la ausencia de nosotros puede afectar a los hijos. Y quiero decirles, informarles un poquito más, porque nos preocupa, ¿verdad? Que Enoc se haya ausentado, que Enoc haya podido ser un mal padre. Pero les decía yo que Enoc, o que más bien que la Biblia se contesta a sí misma cuando tú le haces a Dios preguntas como estas. Y yo aquí les quiero decir que Enoc fue un hombre de Dios. Y hay una diferencia cuando un padre es un hombre de Dios. No voy a alcanzar a terminar el tema, pero quiero dejar asentado esto. Enoc, habíamos dicho que era un hombre que caminó con Dios, que estuvo en acuerdo con Dios, porque no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y para poder estar de acuerdo tiene que haber un diálogo y tiene que haber un pacto. Caminó con Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, la amistad y la intimidad con Dios era de tal punto que Dios tuvo o dio testimonio de él. Y el testimonio que Dios da es que somos sus hijos. Y para tener testimonio de Dios, de que somos sus hijos, solamente su espíritu. Por eso yo les insisto mucho en que nosotros tenemos que vivir en el espíritu. Por eso empecé hablando este tema diciendo que la vida en el espíritu o que estos beneficios de vivir así con Dios solo son para los que viven en el espíritu. La paternidad de Dios solamente se entiende y se recibe por medio de la vida en el espíritu. Si tú y yo hoy no somos esa clase de gente, simplemente estamos experimentando orfandad y no paternidad de Dios. Por eso, ahorita hago la pausa para decir, este es el momento, si tú estás conectado y escuchando y poniendo atención, de que nos acerquemos a Dios de tal forma como la forma que hizo Enoc.
tuvo intimidad con él a tal punto que profetizó, y no para que nosotros digamos, yo profetizo, no, sino que el profetizar en este sentido que estoy tomando, que lo estoy tomando es sinónimo de intimidad con él, de poder escuchar a Dios, de poder estar de acuerdo con él, caminar con él y agradarle, porque le creemos y caminamos con él. Entonces, en este sentido, Enoc fue una persona así y tuvo propósito de Dios en su vida, fue tomado por Dios para cumplir un propósito en su vida. Su trabajo fue conocer a Dios y comunicar lo que vio y escuchó de Dios a la gente de ese tiempo. Ese fue el trabajo de Enoc. Su vida fue corta, 365 días, digo, 365 años, un sinónimo de que toda la vida vivió en acuerdo con Dios. Ahora bien, Enoc, al tener ese propósito y ese trabajo, tenía un trabajo, diga, tiene un trabajo como tú y yo tenemos un trabajo, dígalo así, tuvo trabajo como yo. Su trabajo implicaba ausentarse de la casa y eran cada vez más prolongadas. Su jefe le exigía, la empresa, el reino de los cielos, le exigía más tiempo estando ahí, a tal punto que se ausentaba. Su gente se quedaba en casa esperando, añorando sus regresos, porque uno, lo querían ver, porque ahí estaban su esposa, sus hijos, y dos, querían escuchar lo que él traía de noticias, porque ese era su trabajo. Era un hombre de Dios, vivía en intimidad con Dios. Ahora la pregunta era, logró ser un buen padre haciendo ese trabajo en el que se ausentaba tanto. Les decía yo que mi primo, capitán de barco, se va por 3 meses y cuando regresa es tan intenso su regreso con sus hijos y con su esposa que les deja marcado la huella de que regresó su papá, de que regresó el esposo. El apóstol Byron, cuando regresa de las jornadas, que son pocos días, son más días los que se va y tan pocos los que está en casa, que tiene que esforzarse el doble o el triple para poder dejar, para poder cumplir y poder llenar la ausencia que tuvo y dejar una huella. ¿A qué me refiero con la huella? A que su esposa y sus hijos puedan decir, me dejó lleno, me dejó llena, me vino, pero, cómo quisiera que se repitieran los días, porque fue fantástico, fue fabuloso, me amó, porque qué desgracia que cuando el padre ausente regresa y se hace presente, todavía se presente para hacer un martirio los días en casa. Y que en vez de ser amados y en vez de ser impartidos por el amor de un padre que cumple su rol correctamente, sea un infierno. Ahora, el, el Señor aquí nos está hablando y yo puedo decirles, me voy a tomar 10 minutitos más, si me dan chance. Decía yo y vuelvo a retomar, Enoc era un hombre de Dios. Diga cuál es la diferencia conmigo. La diferencia conmigo es que pues yo no soy
una persona como Enoc que tenía tal propósito. Yo soy un hombre común, yo trabajo, a lo mejor no me voy tanto tiempo, a lo mejor tú puedes ser una persona que está, por ejemplo, Cesarito, que se va, no sé, 15 días y regresa 3 y luego se vuelve a ir, o está una semana y se vuelve a ir otros 15 días. Ahora creo que hay otra modalidad de trabajo que está de lunes a viernes encerrado y nada más llega sábados y domingos. Vemos que hay trabajos muy parecidos. Sin duda alguna, pues la mayoría no somos gente que tenga un propósito de Dios tan elevado como Enoch o como el apóstol Byron, pero sí puede haber una similitud y no una diferencia. ¿Quieres saber cuál? La similitud que puede haber es que tú y yo, aunque no tengamos un nivel de propósito divino como Enoch y el apóstol Byron, hoy en día que tomamos como ejemplo, sí podemos ser gente de Dios y sí podemos vivir agradando a Dios y sí podemos vivir en acuerdo con Dios, intimando con Dios, profetizando, o sea, es decir, oyéndolo a Él y teniendo testimonio de Él de que somos sus hijos. ¿Por qué lo digo? No sé si quieras saberlo, pero espero que sí. Y como casi no, la mayoría están con la pantalla cerrada, pero supongo que quieren escuchar cómo logró Matusalén, digo, cómo logró Enoc hacer que Matusalén y sus hermanitos, todos sus hermanos, todos los demás hijos que tuvo, pudieran ser hijos equilibrados, que pudieran continuar el propósito de Dios para la humanidad aquí en la tierra. Bueno, es que a diferencia de los hombres aquí en la tierra que se ausentan de sus casas, pero no tienen a Dios, Enoc sí tenía a Dios. Y al caminar con Dios, Dios lo capacitó. ¿Con qué? Con amor, con sabiduría, con carácter, con paciencia y con actitud para que cuando viniera a presentarse a los suyos, tuviera todas esas cosas y tuviera presente lo que aprendió de Dios estando en intimidad con Dios y poder derramar en su familia en el poco tiempo que tiene tal cantidad de amor hacia sus hijos, hacia su esposa, que dejaba la suficiente huella. Y entiéndame, cuando digo huella, ya les expliqué, dejaba la huella suficiente para decir, gracias papá, gracias papá. Es decir, Enoc entendía lo que sus hijos vivían cuando él estaba ausente. ¿Cómo lo sé o cómo me lo muestra a mí el Señor? Porque cuando Matusalén se quitaba de la presencia de Dios para estar acá en su casa, él se sentía como aquel hijo que quedaba sin él cuando él se iba. Él primero aprendió a ser hijo de Dios. Él primero aprendió a ser hijo de Dios porque conoció a Dios como Padre. Dios se le reveló a él como Padre y lo hizo su hijo. Y entonces él supo la necesidad que tenía de
del Padre. Y al saber que como hijo tuvo la necesidad del Padre, entendió, entonces eso es lo que mis hijos necesitan de mí. Y cuando él entendió lo que el Padre le daba a él como hijo, él supo que como padre le tenía que dar lo mismo a sus hijos. Por eso yo les digo, solamente con Dios se entienden estas cosas. Solamente en el Espíritu se entienden estas cosas. Entonces, Dios lo capacita en sus tiempos de intimidad, porque sin duda alguna esto te capacita. Si tú eres una persona de Dios, un hombre de Dios, Dios te va a capacitar con el amor suyo, con su sabiduría, con su paciencia, con su actitud y con el carácter con el que tú vas a llegar. Un hombre de Dios va a llegar a brindar mucho amor. Y con esto estoy terminando. Un hombre de Dios va a llegar a brindar mucho amor. Amor no de origen humano. Acuérdense que el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, tiene paciencia, viene con frutos, amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, dominio propio, frutos de perdón, frutos de reconciliación, frutos de tolerancia, el amor de Dios que no se apaga, el amor de Dios que puede estar en medio de las brasas más quemantes y no se quema, el amor de Dios que no se inunda en medio de las aguas. Ese amor es el que un hombre de Dios que entiende paternidad, que tiene hijos y que entiende que tiene un rol como padre al haberle dado Dios hijos aquí en la tierra, entonces entiende que va a dar amor, pero solamente con Dios puede uno tener esta clase de amor que les acabo de describir. Porque si tú no estás con Dios, esta clase de amor no va a fluir. El amor que va a fluir de ti hacia tus hijos va a ser un amor muy humano, muy carnal, muy limitado. El carácter de Cristo, el carácter que nos imprime el Espíritu, que lleva mucha paciencia, mucho gozo, mucha templanza, dominio propio. La templanza es que no se enoja fácilmente, que tiene mucha paciencia. El dominio propio es que aunque te enojes, no pecas, no los golpeas con tus palabras, ni mucho menos físicamente, sino que tienes una paciencia para corregirlos en una disciplina muy distinta a la que nosotros pudimos haber conocido con nuestros papás, que a lo mejor no eran cristianos en aquel entonces. La sabiduría, esa sabiduría que te va a hacer fluir de Dios, porque la sabiduría de Dios es creativa, esa sabiduría con la que después de estar ausente, llegas a la casa con ideas para hacer más intensa tu presencia durante esos pocos días y que sea productiva con tus hijos, a tal punto que los dejes tan ministrados, tan llenos, tan gratificados por haberte visto. Entonces llevamos amor, carácter, sabiduría, dije paciencia, porque muchas veces venimos, pues yo me imagino a Enoch queriendo llegar a su casa y sí, quiero que me hagan esto, quiero descansar, quiero dormir, no me molesten, quiero meterme al TikTok, tiene rato que no lo veo,
quiero hacer no me molestes, hijo, no, estoy durmiendo. Papi, quiero jugar, papi, quiero esto, papi. No quiero, dame chance, no. Y esa paciencia, donde a lo mejor dices, vienes con una actitud y vienes planeando todo y te lo imaginas el plan y está fluyendo por ejemplo, ¿no? Y me ha pasado que dices, lo voy a meter aquí, lo voy acá, y lo voy a llevar aquí, vamos a estar acá, y de repente se te amacha el chamaco y no quiere. Y tienes que tener una paciencia para lidiar y convencer. Y esa paciencia a últimas termina haciendo que fluyan las cosas. Y es una paciencia en la que tú aceptas, puedes tener esa flexibilidad para aceptar que no que las cosas pudieran no salir como tú te las imaginaste, pero lo que salió, salió gracias a que tuviste paciencia y fue de bendición. Y finalmente, decíamos, amor, carácter, sabiduría, paciencia, y se me olvidó la otra, les estaba mencionando, que es actitud. Y la actitud, a veces quizá venimos cansados, a veces quizás venimos agüitados, a veces quizá venimos con situaciones que que nos pesan, deudas, problemas, a veces, la propia relación con la esposa, a veces la relación en nuestro trabajo, situaciones que nos pesan en la actitud, pero si tú estás en el Señor, tú sabes que tus cargas son puestas en los hombros de nuestro Señor, que tus cargas Él te las hace, y esa actitud de que uno tiene cuando uno vive la vida en el Espíritu es esa actitud de shalom, de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que te da el saber que Dios está en control de todas las cosas. Eso es un beneficio que solamente los que viven en el Espíritu, solo los que viven en Dios, en Cristo, tenemos. Yo no digo que no nos entristecemos, no nos enojamos, no de repente no nos pueda quizá venir una tormenta, una tempestad, pero en medio de todo sabemos que Dios está en control. Y entonces nuestra actitud frente a la vida cambia. Y nuestra actitud al venir a casa con tantas cosas en la cabeza se transforma para poder ejercer el rol de padre que nosotros necesitamos para hacer que nuestra presencia de estancia corta pueda estar ahí, firme, evidente, intensa, para que nuestros hijos puedan salir adelante. Eso en el caso de papás ausentes que se van, como le pasa a Enoch o como le pasa al apóstol Byron. Pero a los papás, como mi papá, por ejemplo, que allí cuando estaba presente, pero ausente estando presente, ese es un llamado para que también nosotros entendamos el rol que tenemos como padres para los que somos papás y podamos, y para los que van a ser papás algún día, por ejemplo, puedo decir Néstor, Ucho, los que ya son ya papás caminados como mi hermano el Chato, Carlos, Carlitos, José, pero todavía podemos reconsiderar nuestra vida como papás. Logró Matusalén, perdón, discúlpeme, logró Enoc ser un buen padre, porque esa es la pregunta con la que empecé. Y la verdad es que sí, y ya estoy terminando,
te los voy a dejar para la próxima reunión. Tenemos todavía material de dónde cortar aquí. Pero la respuesta está en la Biblia. Y la Biblia nos habla que el hijo de Enoc fue Matusalén. Les digo la respuesta para que nos vayamos felices porque Enoc sí logró ser un buen papá. Enoc logró ser un buen papá porque era un hijo de Dios y aprendió de Dios y recibió de Dios la capacitación que necesitaba para poder cumplir con su paternidad aún en los tiempos cortos que tuvo con sus hijos. La respuesta es que sí, porque tuvo un hijo que lo logró honrar. Ah, Chihuahua, ¿cómo, pastor? Si no dice que Matusalén honró a Enoc, no, pero sí dice que Matusalén fue el que vivió más años de toda esa generación que fue anotada en la Biblia. Todas esas generaciones de Adán, el que vivió más años fue Matusalén. ¿Y qué dice en Éxodo, en capítulo 20 de Éxodo, en los 10 mandamientos? Hay un principio que se volvió ley, y el principio que se volvió ley y que lo volvió ley Dios es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largura de días. Efesios 6 lo vuelve a repetir: honra a tu padre y a tu madre para que vivas largura de días aquí en la tierra. Es decir, Matusalén honró a su papá. Y hay un principio que yo he aprendido de la Biblia, es que Dios honra a los que le honran. Y como nosotros somos reflejos de Dios, nosotros honramos a los que nos honramos. O sea que ¿quién honró primero? Enoc honró a su hijo primero. Por eso él honró a quien le honró. Matusalén honró a su padre en respuesta a la honra de padre a hijo que Matusalén recibió de Enoc. ¿Cómo lo hizo Enoc? Lo aprendió de Dios. Dicho de otra manera, Malaquías capítulo 4, los últimos 2 versículos dicen que el Señor mandará al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Ya sabemos y lo hemos ido viendo en los domingos que hemos estado celebrando las fiestas, que el día grande y terrible es el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El día grande y terrible es todo eso que estamos nosotros viviendo. En ese día grande y terrible, él hará volver, él mandará al profeta Elías, y el profeta Elías en ese sentido es el espíritu profético, es el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo nos impulsa a buscar la intimidad con Dios. Una de las cosas que en los últimos tiempos va a restaurar Dios en su iglesia es la paternidad correcta. Por eso estamos viendo que se levantan siervos de Dios como padres ministeriales, o vemos a Dios hablándonos temas como estos. Entonces, en ese versículo de Malaquías 4, dice que este espíritu de Elías, diga el espíritu de la profecía, es el espíritu de Cristo según Apocalipsis, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lo primero es que hará volver el corazón de los padres. Ese es el orden: hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Uno no va a tener la honra, el amor de los hijos si primero tú no haces como padre lo correcto o lo primero. ¿Qué es lo primero? Inclinar el corazón. Él hará volver. Vuelve tu corazón a tus hijos. Vuelve tu corazón a tus hijos para que entonces tus hijos vuelvan el corazón hacia su padre. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Solamente el espíritu de Elías
El espíritu de Elías es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El mismo con el que Enoc profetizó. Tener testimonio de ser hijo de Dios, vivir en intimidad con Dios, solamente con el espíritu. Proverbios, hay una parte en Proverbios que dice, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos velen por mis caminos. ¿Cómo vamos a entender ese versículo en el que Dios, y a mí se me hacía difícil entender cómo Dios va a pedir o cómo un padre va a pedir que sus hijos velen por sus caminos? Si yo soy hijo, yo necesito mi vida, porque ese es lo que terrenalmente entendemos. Yo quiero hacer mi vida, yo no voy a vivir la vida de mis padres. Mas, sin embargo, ese proverbio es poderoso, es pesado, es tremendo, pero solamente entendiendo paternidad y entendiendo, voy a decirlo así, hijicidad, ser hijos, hijo mío, es decir, primero el padre prohijo, el corazón del padre se volvió al hijo, hijo mío, y después dame tu corazón. Tengo un conocido médico que se casó con una muchacha que ya era mamá, tenía una niña pequeña. La niña pequeña, obviamente él la aceptó, pero la niña no le decía papá. Él acepta a esta mujer, la ama y ama a su hija, que no era su hija, y la prohija, la empieza a tratar como si fuera su hija propia. Y al poco tiempo de volver él su corazón a esta niña vuelve su corazón a él y le deja de decir padrastro y le comienza a decir papá. En ese momento él me lo contó. Para mí se convirtió totalmente en mi hija, la impronta. Y desde entonces ese hombre da su vida por esa niña. Y eso, el espíritu de adopción, eso que está ahí, eso que les acabo de contar, es el espíritu de la adopción, que ese es otro tema, pero el espíritu de la adopción es el Espíritu Santo, el que nos hace conscientes de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es el espíritu que nos hace clamar Abba Padre. Literal, el que da el ejemplo es Él. Él nos amó primero, Él inclinó, volvió su corazón a nosotros y entonces nosotros como hijos lo buscamos. Hoy termino de esta manera, permítanme orar. Voy a seguir hablando en las próximas 1 o 2 reuniones sobre este tema. Es importante que me hayan captado el día de hoy. Quedó grabado, se los voy a compartir más tarde. Es importantísimo que entendamos nuestra importancia como padres, los que somos papás, ante los hijos. Pude haberles mostrado, pero por cuestiones de tiempo, videos donde están grabados los niños desesperados a la puerta y emocionados gritando porque viene papá a sus casas. Entonces, en un niño pequeño, quizá en un adolescente, en alguien ya mayor, ya las emociones sean un poco más controladas, pero el anhelo de que el papá siempre esté ahí. A veces pudiera ser que ya el adolescente ya tenga resentimientos y recelos, pero siempre que un papá se acerca y dice un te amo, más aún un perdóname, yo no soy perfecto, pero sabes que te amo, y una congruencia con lo que uno diga, y que el Padre de los cielos nos enseñe y nos haga
vivir de la manera en que les acabo de describir, con amor, con carácter, con paciencia, con, se me olvidan, con sabiduría, con actitud. Señor, yo te pido en esta hora, nunca es tarde para eso. Tú capacitaste a Enoc. Enoc vivió 365 años. Hoy nosotros a lo mucho hay quienes ahorita mismo puedan tener 65, 70 años o no más de 70 años entre los que están aquí y no menos de 34 quizá. Padre, algunos somos papás, otros ya hasta somos abuelos, pero Señor, nunca es tarde para ser hijo tuyo, para entender que tú eres nuestro Padre, y lo primero que no que entendió es la necesidad de que tú seas nuestro Padre, y luego aprender de ti la paternidad correcta, y entonces entender que nuestros hijos necesitan de mí como papá, tanto como yo necesito de ti, y que necesitan de mí lo que tú a mí me das como Padre, Señor. Padre, ayúdame. Tú capacitaste a Enoc para cumplir con ese rol. Ayúdame a mí, Señor. Capacítame. Dame ese amor. Dame el carácter, la sabiduría. Dame la paciencia. Dame, Señor, la actitud correcta. Ayúdame, Padre, para que mis generaciones delante de ti sigan siendo firmes para ti, Señor, y que no sean comidas por el enemigo, mi Dios. Así bendigo, Padre Santo, con esta oración a cada uno de los que hoy estamos conectados. Te doy gracias porque quizá no tuvimos padres perfectos. Tocar ese tema es muy sensible al corazón, quizá, pero gracias porque tú nos haces ver que siempre estuviste ahí, Señor. Siempre estuviste ahí. Y en las fallas de nuestros padres, tú, el papá perfecto, ahí estabas tú completándolo todo, complementando mi necesidad, Señor. Gracias te doy, Señor. Te bendigo y bendigo a mis hermanos que están aquí hoy y a los que han de escuchar más adelante esta plática, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.